medio de pago de todo, de tasas, Sí, de impuestos. sí. Cada vez se está pensando en sumarle más cosas a la factura de luz y agua en la provincia. ¿Por qué? Porque como para no sufrir el corte del servicio de energía eléctrica, todo el mundo tiene que pagar, el agua no se puede cortar, porque el agua es esencial, Exacto. pero se puede restringir el consumo. El tema es que acá se paga el agua a raíz de que va junto con la luz. Entonces, todos los años nosotros los usuarios nos enfrentamos a brillantes funcionarios que dicen, pero ¿sabes qué? Pongamos renta junto con esta boleta, pongamos lo otro, pongamos... Claro, la alarguemos un poco más a la boleta. El asunto es recaudar, exactamente. Entonces, bueno, particularmente el tema es muy serio, el tema de las tarifas. Yo lo veía con preocupación hace 2 años, cuando entendimos que esta era una política pública de servicios distinta, muy distinta a la anterior, donde desde un primer momento, recordemos que el primer aumento del gas era superior al 500%, se frena gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el caso CEPI, y hoy, 2 años después, hemos superado ampliamente el 1.300% de aumento en el gas. El 1.300%, y yo los invito a que controlen y se fijen en su factura el mismo periodo de este año con el periodo del 2015. Y ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Le comento a la audiencia que la doctora Claudia González, ella es de Proconsumer. Le voy a explicar, la doctora, qué es el Proconsumer. Y como diría un amigo en común, habla para el país, la defensora de los consumidores. Es así. Sí, así me cargan. Sí. Es que en realidad y en rigor, de verdad, las asociaciones que defienden a usuarios y consumidores se establecen a partir de la Ley de Defensa del Consumidor. Se prevé que existen, quiero decir con esto, antes de la reforma de la Constitución Nacional, la reforma del año 94. En realidad, primero viene la ley, después viene la reforma. En el artículo 42 se establecen los derechos esenciales de los usuarios y consumidores, a un medio ambiente sano, los derechos económicos que tienen los usuarios, las obligaciones, la facultad de organizarse en asociaciones y además de participar en los entes de contralor de los servicios públicos. Y bueno, Proconsumer es una de las primeras, tenemos el registro 3 en Nación. Acá en la provincia de Jujuy tenemos una delegación, hay 3 asociaciones que son nacionales y tienen delegación en Jujuy, y hay 2 asociaciones solo locales, o sea, provinciales, ¿no? Sí. Las asociaciones, como están previstas en su constitución, en la ley, en su reglamentación, también en el decreto reglamentario de la ley, pero además en la constitución, nosotros representamos a todos los usuarios y consumidores de igual categoría y que tienen los mismos perjuicios. Por eso se da la posibilidad de que si un solo usuario hace un reclamo, ese usuario obtiene un pronunciamiento judicial que lo afecta a él nada más. Ahora, cuando aparece una asociación de usuarios, transforma, por el solo hecho de estar en la asociación, esa demanda en una demanda colectiva. Por eso es que cuando hemos conseguido la medida cautelar del gas, cuando nos querían cobrar el valor del cargo por el gas importado, nos presentamos Proconsumer y Codelco y obtuvimos una medida cautelar, llevando un montón de facturas que nos habían dado algunos usuarios que consultaron. Pero la medida que salió afectó a todos los usuarios residenciales de Jujuy. Y yo siempre recargo esto, porque el otro día lo dije en la audiencia pública que se había convocado en la SUCEPO. Les dije, todos ustedes son clientes míos, a todos los representé, porque cuando sacamos la medida cautelar no hubo ningún político de ningún partido que diga, no, déjenme, yo quiero seguir pagando alto. No. Ahora parece que fuera un pecado quejarnos de las tarifas. Y cuando yo presenté la cautelar, yo decía, ya vienen los senadores. Ya esperaba yo que lleguen los senadores, diputados nacionales especialmente, que sabemos que tienen unas dietas jugosas, siempre, las tuvieron siempre. Y ninguno dijo, no, Proconsumer y Codelco, déjenme a mí que yo quiero seguir pagándole a Gas Norte. Claro, defiendan a los que menos tienen porque nosotros podemos. Bueno, cuando fue uno de los tarifazos de luz también, se abrió un registro para que todo aquel que no quisiera el subsidio, dijera, bueno, sí, era para la foto, ahí sí aparecieron algunos políticos diciendo renuncio al subsidio, pero es lógico que renuncie al subsidio quien sí puede pagar la factura. Entonces, en esta situación, hoy, la preocupación es, como lo anticipábamos hace 2 años, como lo anticipamos hace 1 año, como lo estamos viendo, pero además esto no termina acá, Silvia, porque sale el ministro Peña y dice,
política es subsidios cero para el 2019. Y todavía hay una parte del servicio que está subsidiado, más allá de que acá lo que se ha hecho es aumentar la tarifa enormemente. Sí. En estos momentos hay una causa que está como demanda colectiva en Junín, en la justicia federal, por el tema puntual del gas. A esa causa se adhirieron un montón de asociaciones. En definitiva, ¿qué es lo que se pretende? Que llegue a la Corte la oportunidad de que la Corte diga, sí, aumentarme cada 6 meses el 40% de algo es progresivo, es equitativo, es razonable. Porque cuando la ley usa esas palabras, entiende el legislador que no se puede acotar a quien gobierne, que es responsabilidad de quien gobierne decir si hoy es equitativo el 10% o mañana el 20% y demás. Pero realmente hay un parámetro, tiene que haber un parámetro porque no hay previsibilidad. Hoy estamos hablando de la oportunidad de pagar en cuota la factura del gas. Ah, bueno, qué cómodo, ¿no? Sí, nos dieron la gran solución. Escuchaba esta mañana al dirigente que nuclea a la Asociación de los Panaderos y decía que las ventas se redujeron ya en un 30%. Entonces él no solo hablaba de el aumento en los insumos y el aumento en los servicios, que necesita trasladarlo a los precios, sino no puede trabajar a pérdida, y además el tema de que está vendiendo menos. Claro, esa es la preocupación. Sí vi esa nota, Claudia, el título era "Hacemos maravilla para vender pan", y es verdad, pero ¿cuál es el tema? Se reduce la venta. ¿En qué situación se ve el panadero? Si vos eras el personal de limpieza, ¿sabes qué? Lo lamento, no te puedo pagar, no me dan los números. En la última audiencia pública de energía en Tucumán, el dirigente que representaba a las pymes, dijo, para pagar estos aumentos en las tarifas vamos a tener que despedir por lo menos a una empleada. Y cuando hablamos de una empleada, hablamos de una familia detrás. Porque eso es lo que tienen las pymes, son las grandes proveedoras de trabajo chiquito, cortito, rápido, en el corto plazo. Y de trabajo más o menos blanqueado, porque puede ser irregular o no blanqueada la relación laboral en los primeros meses. Después nadie se expone a perder el único negocio que tiene por un reclamo laboral, por tener un empleado negro, ¿no? Además, esta doble moral que tenemos. El mayor empleador de empleados en negro en nuestra provincia es el Estado provincial. Exacto. Y la sigue de cerca el Estado nacional. Yo el otro día escuchaba gente con 20 años de contrato. No existe. ¿Cómo vas a tener a alguien 20 años contratado? Y entonces hoy viene otro gobierno y dice, no, lo que pasa es que no los despido, no les renové el contrato nada más. Claro, claro. Y es una sensación muy fea, porque yo la pasé en la administración, en el Estado, porque trabajé un par de años en el Estado, que me dijeron, no te podemos renovar por orden de... y esto, mira, ¿no? Se trata de decir las cosas sin filtro, y me va a salir esto. Alguien que hoy es funcionario, es diputado, en ese momento era secretario de Estado. Arrancó enero, me dice, tranquila, vamos a renovar el contrato. En marzo, a día de comenzar las clases, me dijo, por orden del gobernador no puedo renovar el contrato. Y los 5 años que me dediqué, bueno, pues verás lo que vas a hacer. Así es tan fácil, doctora González, que te digan de la noche a la mañana te dejamos sin trabajo, porque por orden de... Y lo que yo invertí, mi tiempo, mis años, y te imaginas a un empleado que está 20 años en el Estado, que le digan, no te puedo renovar el contrato. No, aparte que esa situación es ilegal, esa situación es ilegal, el Estado no puede tener a la gente contratada. El Estado, si les está dando, porque a ver, si vos tuviste un empleado 20 años, es porque ese empleado verdaderamente trabajaba, no estamos hablando de ñoqui. Y entonces la falta está en el empleador, en el Estado, que además, casualidad, es quien tiene que controlar que los particulares no tengamos empleados en negro, cumplamos con todas las normas, paguemos los impuestos. Entonces realmente es muy hipócrita escucharlos decir, vamos a entrar a controlar. Yo cuando los escucho, a lo único que de verdad le presto atención y pongo toda la esperanza es cuando se habla de cuestiones como, por ejemplo, el tema del trabajo infantil, que nosotros acá en la provincia conocemos que la situación es difícil de erradicar, que se viene trabajando hace muchos años y bastante bien, que ya hay una conciencia de que los menores no pueden trabajar junto con los padres, no pueden ni siquiera vivir en las mismas condiciones que viven los padres
que vienen, por ejemplo, a levantar el tabaco. Cada vez hay más gente que sabe que estos chicos a esa edad tienen que estar en la escuela y no trabajando. Bueno, es una cuestión cultural también, por supuesto, pero no hay nada como que les caiga una inspección y les cobre una muy, muy alta multa, porque ahí sí entienden de verdad los empleadores que no pueden tener menores trabajando, ¿no? Claro, porque al margen de, te dejan sin trabajo, te llega una boleta de luz, 1.200, 1.500, ¿eh? ¿Cómo pagas? Porque si vas a decirle en este caso a EGESA, mira, no te puedo pagar porque me quedé sin trabajo, ¿qué es lo que te va a decir? Es tu problema, no es el mío, porque es imposible juntar. Es así, porque yo por ahí escucho, cuando ahora hablamos de las tarifas que hablan de la tarifa social. La tarifa social existió siempre en nuestra provincia, también existe en Nación. No es tan fácil acceder porque los requisitos son muy puntuales, pero además está destinado a un sector de pobre de toda pobreza, como hablo yo, como digo siempre. No es para simplemente circunstancias como la que vos apuntás de decir, bueno, se quedó sin trabajo, va a pagar la tarifa social por 3 meses y después vemos cómo... No, no es así. Pero además existe un tope de consumo que es muy fácil de superar. Es muy fácil. Entonces yo el otro día escuchaba al ministro Sadir y digo, no, ¿qué debe estar hablando de otra provincia? Porque la verdad que como la agarró medio empezada la nota, sí. Cuando decía, pero se puede consumir perfectamente 150 kilos por mes. ¿Cuántos consumirá él en su casa? Porque yo haría este cálculo, los que consumen en su casa, los divido en la cantidad de personas que viven en su casa y estoy seguro que él, personalmente, él consume mucho más de 150 kilowatts por mes. Y esos 150 kilowatts son para una familia que tiene tarifa social y que además a los 151 kilowatts paga el precio normal. No es que sigue pagando por los 150 la tarifa social y por lo que excede se le cobra el exceso. No, no es así. Entonces, a mí los números, esto de decir, en Jujuy tenemos 70.000 personas que tienen la tarifa social. Sí. Punto uno, tenemos 70.000 personas muy pobres, gente que puede acceder porque reúne los requisitos. Ese es un dato de la realidad. Pero esas 70.000 personas no significa que paguen efectivamente en la factura tarifa social. Que además en ningún caso significa una pérdida para EGESA, porque para EGESA esos 150 de la tarifa social y los 400 míos son exactamente iguales y los cobra el mismo valor. Con la diferencia que mis 300 o 400 kilowatts los pago yo completos. Y en el caso de la tarifa social, el valor se completa con un aporte que hace el Estado. Una parte paga el usuario y otra parte paga el Estado. Sí. EGESA no pierde jamás. Claro, no, obviamente. No. Doctora González, le traje acá una notita que llegó en el mes de marzo justamente, y es de EGESA, en la cual la verdad que no entendemos absolutamente nada. Fueron a consultar, le dijeron tiene que llevar un electricista matriculado para. No llegó a todos, sino a, no sé, pero bueno, nos tocó la varita y nos llegó a nosotros. Y acá habla de valor régimen tarifario, valor registrado, y que en caso de no sé qué, porque la verdad que no se entiende, se va a cobrar como una multa, porque hay un plazo. Sí, acá por acá vi que había un plazo de 60 días, o sea que esto se cumple el 12 de mayo, ya acá 3 días, se estaría cumpliendo, y en la cual dice, a cabo las acciones necesarias para que dicho parámetro se encuentre dentro del valor permitido. ¿De qué se trata esto, doctora? Porque como en mi caso que estamos consultando este tema, yo creo que hay muchos que están en la misma situación. ¿De qué se trata en caso de no haber cumplido con lo que se dice? ¿Qué va a pasar? A mí me sorprendió también la nota. Habla de la energía activa y de la energía reactiva, que da un plazo para supuestamente empezar a consumir bien, porque habla de que hay un consumo malo en el hogar, pero la información es insuficiente. Y yo con esto quiero recalcar que, así como todos los usuarios tenemos derecho a elegir si compramos o no compramos, cuando compramos, cuando consumimos, cuando se trata desde un departamento hasta una caja de pochoclos en el cine, la ley de defensa del consumidor es aplicable para todos, aun si del otro lado está el Estado brindándome un servicio. Eso que quede claro. Bien. El derecho a la información es esencial. Está previsto en la Constitución en el artículo 42 y en el artículo 4 de la ley de defensa del consumidor. Yo, usuario y consumidor, tengo derecho a que me informen todo bien.
claro, Claro. concreto, certero, a que no me mientan, pero además la información tiene que ser adaptada al nivel educativo y a la formación y al estrato social al que pertenezca el usuario. Porque yo les quiero decir, yo soy abogada, pero voy a comprar un celular y si yo lo escucho al vendedor y no le hago 3 preguntas puntuales, puedo comprar cualquier cosa porque Claro. me dice que la memoria RAM, que el esto, que el otro, yo no sé ni de qué me está hablando. Y como al pasar me tira lo del libre o con línea, yo tengo que decirle, a ver, yo ya tengo la línea, si compro esto, cómo va a ser, cuánto cuesta, y concreto y puntual y sin vergüenza, porque ese es nuestro derecho. En este caso, la Ley de Defensa del Consumidor dice que se puede ir a EGESA a consultar, que se puede ir a EGESA a hacer el reclamo, u opción del usuario, en cada caso que se trate de EGESA o de agua, se puede ir directamente a la Superintendencia de Servicios y otras concesiones, que es la SUSEPO, y donde uno plantea el reclamo, porque a ver, el contrato le establecía un estándar de calidad en la prestación del servicio de EGESA específico. Y le decía, a los 5 años tiene que ser así, a los 10 años tiene que ser así, con más o menos un rango por defecto, ¿no? Bien. Nunca lo cumplió, siempre estuvo atrasado. Está Y ahora que qué casualidad que yo veo que eventualmente quien está teniendo problemas en la instalación es el usuario, 60 días y si no viene la multa y te cobro porque estás consumiendo mal o porque tus aparatos no funcionan. A ver, ¿qué es consumir mal? O sea, yo no entiendo la información, para mí esto es insuficiente, ¿no? Eso que quede claro, para mí esto no está claro demostrándole al usuario, porque yo le tengo que decir, mira, lo que estás haciendo mal es esto y lo que tenés que hacer para resolverlo es tal cosa. Llevar un electricista, dice, porque acá en algún momento habla de algo de capacitadores, que hay que comprar capacitadores en una... claro, que es un aparatito que no sé qué. Eso es lo único que alcanzo a entender, no sé cuál es el motivo, porque para mí la información que viene en esa nota es insuficiente. Exacto.